Bienvenidos de nuevo al curso de React Avanzado. En esta lección vamos a dar el manejo del estado con hooks. Anteriormente hemos visto la introducción a hooks, hemos visto qué son, cómo funcionan por dentro, y ahora vamos a hablar sobre cómo podemos usar hooks para mantener el estado dentro de los componentes funcionales, qué es el hook useState y qué es el hook useReducer. A diferencia de los componentes de clase, como hablábamos anteriormente, el estado de los componentes funcionales va a depender exclusivamente de un hook y no va a depender del uso de this. Entonces el hook de estado se va a comportar como una función idempotente, que era lo que decíamos antes de siempre que la llamamos tiene el mismo valor hasta que el valor no cambia. La primera llamada setea el valor, las llamadas consiguientes van a arrojar siempre el mismo valor. Y los cambios del estado van a depender siempre de que utilicemos el callback que nos es devuelto. Es decir, este hook nos devolverá una función para setear. Esa función es exclusivamente la que podemos usar para cambiar el valor que tendrá useState. En los componentes funcionales, para poder usar el estado, vamos a utilizar un hook básico que es useState, que es el que habíamos visto antes, que lo que tiene simplemente es un valor inicial, una variable que lo contiene y una función que la cambia. Aquí podemos ver como la variable de estado que nos devuelve es counter. Nosotros le hemos dado ese nombre. Esto simplemente es una sintaxis de JavaScript, es un destructuring en el que nosotros podemos decir que los dos retornos del array de esta función tengan los nombres que nosotros queramos. O sea, estos nombres pueden ser los que queramos. En este caso le hemos llamado counter, que es la variable de estado, y setCounter, que es la variable, la función que setea el estado. Y el valor inicial, que en este caso es 0. Eso significa que nada más llamar a este hook, counter valdrá 0. ¿Cómo podemos setear el estado? De la forma más sencilla posible. Simplemente podemos coger la función, introducir que queremos counter más 1 y el valor será counter más 1. Pero, además, setCounter también nos da la opción de recibir un parámetro. Ese parámetro será el valor del contador en ese momento. De forma que, en vez de poner counter más 1, podemos decir que sea prefCounter más 1. Esto es importante, este método es importante porque en algunas ocasiones, sobre todo más adelante, que lo veremos, si memoizamos, puede que no tengamos acceso a counter. Pero no es necesario si lo que queremos hacer es simplemente setear. Podemos utilizar este parámetro para directamente meter un incremento del valor. De forma que no necesitaremos decir que counter es una dependencia del cambio. Aquí podemos ver otros posibles usos, ¿no? Y el hecho de que se puede usar todas las veces que sea necesaria, porque realmente nosotros en un componente de clase lo que teníamos era un state, el thisState, que eso era un objeto con todas las variables que nosotros quisiéramos. Aquí, en vez de tener un objeto con todas las variables, pues tenemos todas las variables de useState que queramos. ¿Queremos 3 estados? No pasa nada, llamamos 3 veces a useState con 3 valores iniciales y con 3 nombres de variables. Y esas variables serán variables de estado, porque podemos simplemente recuperarlas en cualquier momento, podemos utilizarlas en el template y podemos setearlas. Pero es que además también podemos usar el useReducer, que useReducer es como un poquito más avanzado. useReducer se parece más a Redux, a la idea de Redux. De hecho, es un reductor de Redux casi tal cual. Si recordáis Redux, en Redux vosotros no seteabais directamente el estado, sino que había una serie de acciones y esas acciones tenían, en algunas ocasiones, tenían una serie de variables que podían setear, en otros casos simplemente le decían al reductor cuál era la operación que tenía que hacer. Entonces, lo bueno de useReducer es que en vez de tener un solo estado que es modificado por una sola función, tenemos un estado, lo complejo que queramos, que es modificado por un reductor. Y este reductor nos devuelve una función dispatch. Dispatch, igual que en Redux, simplemente es para mandar la acción y los parámetros si son necesarios y que se procese contra el reducer. Para poder ver un ejemplo, vemos aquí, nos recordará muchísimo a Redux, podemos ver aquí que tenemos un estado inicial y tenemos un reductor. El reductor, como veréis, no es más que un switch, igual que en Redux, en el que recibimos el estado y una acción, y según el tipo de acción, hacemos algo sobre el estado. No mutamos el estado, esto es importante, nunca se muta el estado. Lo que hacemos es un destructuring, o sea, cogemos una copia del estado anterior con los cambios aplicados.
Ahí vemos que estamos haciendo el destructuring, los 3 puntos con el estado anterior y sustituimos las propiedades que queremos. Lo bueno del reducer, igual que en Redux, es que esto nos da control, porque sabemos que siempre que hagamos una acción de incrementar, se va a incrementar 1 y una de decrementar, se va a decrementar 1. Si hacemos todo de esta manera atómica, si tenemos cualquier bug de que un valor de repente crece 2, crece 3, ya sabemos que es porque hay 3 llamadas a incrementa o 3 llamadas a decrementa, lo cual facilita muchísimo la tarea de debug. Y aquí podemos ver cómo lo usamos. Muy fácil, simplemente introducimos el reducer anterior, el estado inicial anterior y recuperamos el estado, que evidentemente el estado es este objeto complejo, que es más parecido al estado que recordamos de los componentes de clase. Y simplemente utilizamos la función dispatch, aquí en este caso como un callback, para decir, oye, pulsa en este botón, lanza un incrementa y eso hace que el state.count valga state.count más 1. Lo bueno es que si combinamos el uso del real reducer, que ya es potente de por sí, con el contexto, que nos permite tener un objeto que se mantiene constante entre todos los componentes de un punto hacia abajo de la aplicación, podemos pasar el dispatcher desde el punto más alto hasta el punto más bajo, de forma que podríamos tener el estado todo concentrado en una sola parte de la aplicación y que todo el resto del árbol consumiera el dispatcher y consumiera los valores de estado. De forma que lo cambiaríamos todo desde un solo punto. Es un patrón bastante útil. ¿Qué hemos visto en esta lección? En esta lección hemos visto que el estado en un componente funcional es posible usarlo a través del más simple de los hooks, que es useState, o a través de un hook un poquito más avanzado que depende de Redux, que es useReducer. También hemos visto que este hook nos permite declarar una variable de estado que va a permanecer con un valor inalterado, porque es una función idempotente, a menos que lo cambiemos de forma explícita usando el setter que nos es devuelto. Y el hook useReducer nos va a permitir introducir un estado que es un objeto más parecido al que teníamos como concepto del componente de clase y cuya manipulación es muy parecida, vamos, prácticamente similar al patrón Redux y de hecho se basa en el patrón Redux. Espero que os haya gustado esta lección. En la siguiente vamos a ver el ciclo de vida con hooks, cómo podemos replicar el ciclo de vida al que estamos acostumbrados en los componentes de clase, pero esta vez usando la potencia del hooks.